Y como decíamos, el gobierno tiró la línea más lejos en el tiempo. Ahora señala que recién a fin de año se podría producir esa meta que se había establecido para abril, que era llegar al 3% de inflación. Vamos a seguir hablando de este tema, analizando por qué el índice de precios está en los niveles en los que está. Estamos en comunicación con Ariel Barrado, economista, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. ¿Qué tal, Ariel? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, Ariel, 6% era una cifra que por ahí se esperaba, pero que bueno, tuvo repercusiones, tiene repercusiones tanto desde el punto de vista económico como político. ¿Por qué la inflación sigue estando en esos niveles tan altos? Sí, así como decís vos, se esperaba que la inflación no se acerque al 3% que se está nombrando como objetivo para abril, y bueno, ahora ya se pospuso para fin de año, pero sí que esté más cerca del 5, el 6, en algún punto sorprendió un poco porque está dentro de los parámetros de lo que uno espera como inflación promedio mensual que va a haber dentro de este año, donde seguimos esperando que la inflación sea alta, es decir, que probablemente repita el nivel del año pasado en la medida que no haya ninguna política que le ataque las causas de fondo. Lo que ocurre es, lógicamente se esperaba que los precios de algunos servicios, que la inflación en los servicios, por ejemplo, las tarifas, sea mayor a la de otros meses por la suba de la electricidad, la suba de las comunicaciones también, y lo que se encontró es que, bueno, eso empujó un poco más, porque todos subieron por encima del 7% los precios de los bienes regulados, que se dice, pero, bueno, volvió a repetirse la inflación en los principales bienes consumidos, lo que más importan, que son los alimentos y bebidas, ¿no? Que estuvo por encima del nivel del 6, y eso es determinante para el resultado del mes, que bueno, cerró en un 6, como nosotros venimos viendo. La inflación que tengamos en enero y febrero, en la medida que esté por encima del 5, cuando hagamos la interanual, que es decir, nos vamos un año para atrás, nos vamos a acercar al famoso número de los 3 dígitos del 100%, que bueno, todavía no se alcanzó, pero probablemente en febrero lo logremos, y después, en la medida que se sigan repitiendo números más cerca del 5, la inflación podrá ser inferior a la del año pasado, y si estamos más cerca del 7, vamos a tener una inflación del 110 probablemente por ciento, pero de nuevo, todas estas especulaciones se caerían en la medida que haya un plan cierto, concreto, de antiinflacionario, y no las medidas del tipo parche que estamos viendo mes a mes, más las que se refieren a precios, como por ejemplo los anuncios de precios cuidados, precios, lo del precio de la carne de ayer, y también las medidas esporádicas que vemos en el resto de los mercados, pero que terminan influyendo en la principal causa de la inflación, que es el desequilibrio en las finanzas del sector público. Bueno, ayer se refirió a este tema, hizo un diagnóstico público de por qué la inflación se ubicó en el 6%, el viceministro Gabriel Rubinstein, que él dijo que los fundamentos de la economía deberían confluir hacia una inflación del 4%, pero que hay factores que alteran esa cifra y que la llevaron al 6%, pero que se están haciendo cosas para encauzar la situación, que la macroeconomía se está ordenando y que los acuerdos de precios deben contribuir a que se establezca la inflación en el 4%. ¿Cómo ve, Ariel, ese diagnóstico que hizo el viceministro de Economía? ¿Es real? Bueno, mirá, sí, para que la macroeconomía esté acomodada, el problema que tiene el gobierno actualmente, y es realmente un dilema, es que si logra bajar la inflación, si lograra bajar la inflación a los niveles del 3-4%, que es lo que el viceministro establece que sería como una especie de equilibrio, digamos, o lo que en buen régimen estaría funcionando su política económica, su política macroeconómica, tiene un problema ahí, porque si logra, el gobierno tiene un problema con la inflación, que es que por algún lado, por una parte es su enemiga, pero por otro lado su aliada, porque en la medida que la inflación baje, se va a generar que todos los gastos del gobierno que están indexados por la inflación, como por ejemplo los de la ley de movilidad jubilatoria,
van a determinar un crecimiento del peso de estos gastos. Y eso va a generar un déficit fiscal que no lo puede financiar de otra manera actualmente el gobierno, que no sea a través de la emisión de deuda directa o de la emisión de deuda del Banco Central. En cualquier de los dos casos, esto genera más inflación. Entonces ahí tenemos un problema, que es que si se busca una desaceleración fuerte de la inflación, esto genera mayor déficit que termina alentando una mayor emisión y va en contra de la desaceleración de la inflación. Entonces, claramente, estos niveles de baja de inflación se convierten en un dilema para el gobierno. El gobierno, en el régimen actual, que como está funcionando y como se está financiando su política fiscal, requiere inflaciones altas, por más que obviamente esto nunca lo va a admitir públicamente, pero requiere que la inflación no tenga una fuerte desaceleración. Que la inflación no tenga una fuerte desaceleración, su inflación es del 5 o del 6% como lo que vimos ayer, y con eso va a estar cómoda el ala fiscal del gobierno. Ahora no sé si lo van a admitir, pero lógicamente no siempre es un buen anuncio decir que la inflación va a bajar, pero hay cuestiones macroeconómicas de cómo funciona la economía actual que no necesariamente van a dejar a la baja de la inflación como una buena noticia, por lo menos para los hacedores de política actual. Claro, el problema también es político, ¿no? Porque genera mucho ruido político, deterioro en el poder adquisitivo de la gente, pero además, Ariel, se puede profundizar un fenómeno que se está viendo, que es cierto enfriamiento de la economía, porque la gente pierde poder adquisitivo. El año pasado los sueldos perdieron la carrera contra la inflación. Digamos, vimos por ese lado que gran parte de los asalariados han perdido contra la inflación, solo la empataron o tuvieron una pequeña ganancia, digamos, el conjunto de los empleados públicos, pero los empleados privados formales perdieron salario real, y ni que hablar de los empleados informales que no tienen acceso a paritarias y que han perdido estrepitosamente contra la inflación. Esto genera una baja en el consumo y esto claramente genera que la actividad va a ser más baja, sumado a todas las políticas que hay de brecha y de desaliento de importaciones, por ejemplo, que ha tenido un fuerte impacto en la producción. Entonces estamos viendo, lamentablemente, ¿no?, un fenómeno que ya ni siquiera nos acerca a la estanflación, que es inflación con estancamiento de la actividad, sino que por lo menos los últimos 3 datos que tenemos de actividad, y lo vamos a confirmar ahora cuando salga el dato de la primera parte de 2023, pareciera que está entrando en recesión la economía. Entonces nos encontraremos en el peor escenario, ¿no? Porque vamos a tener recesión con inflación, que precisamente en un año electoral no es la mejor combinación para los oficialistas. Ariel, un tema que escapa, ¿no?, de la cotidiana de la gente, pero que estuvo muy en discusión en los últimos días, fue la deuda en pesos. ¿Cómo lo ve este tema? Si es realmente una bomba que está dejando el gobierno para más adelante, para la próxima gestión, si es un tema que preocupa en cuanto a la posibilidad de manejo. El gobierno dice que está en niveles manejables, pero la oposición advierte otra cosa, ¿no? Sí, bueno, precisamente la deuda en sí, la deuda bruta, sumando pesos y dólares, ha crecido, expresado en dólares, ha crecido unos 70.000 millones, 72.000 millones en los últimos millones de dólares, ¿no? En los últimos 3 años, que coincide exactamente con el déficit fiscal que se acumuló en millones de dólares en estos últimos 3 años. El tema es como el peso de la deuda es alrededor del 80% del PIB. Este es un indicador que se usa para ver cuán grande es la deuda, el stock de deuda respecto al producto de un país. El 80% es alto. En el contexto histórico de Argentina tuvimos otros años en donde fue mucho más alto, pero también tuvimos años recientes donde fue más bajo. Comparado con el resto de países de Latinoamérica estamos en niveles altos, pero no preocupantes en ese punto del stock. El problema son los vencimientos de esa deuda que se concentran en 2023 y en los próximos 4 o 5 años, que hay que devolver el capital del interés de la deuda. En el contexto en general los países no devuelven capital, sino que refinancian deuda. Esto es lo que dice el gobierno. Por la estructura de la deuda tenemos mucho componente que está en parte o en manos del propio sector público, entonces de alguna manera es una deuda que se va a refinanciar de facto. Más allá de eso, es cierto también que tenemos
casi la mitad de la deuda en moneda extranjera, en dólares, y parte importante de los vencimientos de 2023, por ejemplo, son en dólares con organismos como el Fondo Monetario, con otros organismos y con los propios tenedores privados de deuda, que es una deuda que no se podría refinanciar ni tampoco probablemente a través de algún mecanismo forzar al tenedor de deuda a que refinancie, digamos, como sí ocurre con el sector público. Y ahí nos encontramos con que en este año tenemos vencimientos con sector privado en dólares que comparado con los dólares que van a entrar del FMI nos dan que hay todavía un faltante, lo que le llamamos una necesidad financiera de 10.000 millones de dólares aproximadamente. Ajá. Que es súper preocupante porque estamos en un contexto de un año donde no van a entrar dólares por el lado de la balanza comercial, que entran básicamente por el superávit del agro, que no lo vamos a tener tan alto este año, y no se prevé que entren entradas fuertes de préstamos internacionales de otros países, porque digamos no hay credibilidad en la economía argentina, no está entrando inversión extranjera directa, los préstamos más allá del FMI y de algún otro organismo ponen alguna nota de estrés sobre si vamos a poder cumplir con estos vencimientos en el marco del cumplimiento de acumular reservas para el acuerdo con el FMI. Entonces es una situación de un potencial desequilibrio. Advertirlo no implica que uno esté tirando bombas o decir que está prendiendo la mecha de una bomba, sino simplemente decir hay algo en los números que no cierra, hay que hacer alguna política para que esto ocurra. Actualmente parece que las políticas que se están llevando son más bien del tipo de corto plazo, con un alcance más mediático que económico. Ariel, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Al contrario, un abrazo. Como siempre, un gusto. Ariel Barraud, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Un panorama muy complejo de la economía. Nos decía Ariel, en parte porque para el gobierno, si bien es un costo político tener la inflación en estos niveles, por otro lado, desde el punto de vista fiscal le cierra tener una inflación del orden del 5 o del 6%. El gran inconveniente de esta ecuación es que, por otro lado, estamos en un año electoral, el gobierno afronta la posibilidad de retener el poder o no, una posibilidad remotísima hoy, precisamente entre otras cosas, por el nivel de inflación y de deterioro del poder adquisitivo de la gente. Nos decía Barraud que la economía del país tal vez se encamine al peor de los mundos, que es alta inflación, pero con recesión. Ya no estancamiento, sino recesión, porque se está notando una pérdida de actividad económica, una retracción de la actividad y por lo tanto el panorama es muy complejo. Acrecentado ese problema por lo que puede llegar a ocurrir con la deuda, nos decía un desequilibrio de unos 10.000 millones de dólares este año, combinado con la sequía, menos ingresos por la cosecha, una pérdida constante de reservas y estos compromisos que tiene el país que plantean un desequilibrio en dólares también muy difícil de afrontar y sin la posibilidad de recurrir a los mercados para buscar fondos que puedan contribuir a que se cubra ese faltante que el gobierno necesita para cumplir con los compromisos internacionales. Una situación muy compleja.